Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Vienes, estamos? vienes hecho una fiera, con Una ganas fiera de... corrupta. Es que tuve una recarga, un chute de energía con los compañeros y las compañeras el pasado fin de semana en el acto solidario que se celebró para recaudar fondos para Radio Clara y para Radio Televisión del Pueblo, ahí en el centro social ocupado y autogestionado de la Gamberra. Y ahí estuve. Vi hacía siglos que no veía a José Montoro y su Rincón de la Poesía, que ahora ya se ha jubilado, me ha contado. Y hace tiempo que no hace el programa aquí en Radio Clara, pero que nos conocemos de hace mil. Estuve también con Tony, con Johnny de las Sillas del Hambre, que luego los martes dentro de un rato siempre es un gustazo escucharlos aquí en el Llure Directe, y experiencias muy interesantes las que se compartieron allí durante todo el sábado, ¿no? Yo solo pude estar por la mañana, lo siento, pero fue ya bastante jugosito con todo el tema del juego de rol de los refugiados y tal, que se puso en marcha por la mañana, y que un día de estos tengo que contar más despacio porque realmente es aplicable ese juego de rol no solamente para el tema de refugiados, sino para otros temas de concienciación social en general, ¿no? Ya más adelante le pegaremos una vuelta a eso. Muy bien. Así que vengo con las pilas recargadas. Pues me alegro mucho. Claro, es lo que tenéis que haber hecho todos los que no vinisteis el pasado sábado, día 5, a la Gamberra. Pero tú qué sabes si yo fui. De los que oís la radio, digo, y de los que hacéis la radio. Ah, Allí estuvimos pasando lista a los compañeros y compañeras, unos sí, otros no, unos fichamos, otros no, y a los que no, entre los que no, estaban algunos desertores, que bueno, a ti se te perdona, porque como estás todos los días metido en la radio, pues pobrecito, no va a ser también el sábado para ti la radio, ¿no? Igual ya Manolo Tocha, pero los demás os hemos puesto falta, que lo sepáis. pues el Manolo estuvo. Pues yo no lo vi, se haría por la tarde seguramente. Estuvo por la tarde. Eso es. Bueno, de estas hay que hacer más, ¿eh? Hombre, claro que sí. Y además con ese espíritu variadito, con muy inclusivo, de forma que no lo monopolice solo una línea de actuación o un colectivo, sino que permita, pues yo creo que la diversidad está al gusto, ¿no? Y hay muchas luchas que se pueden, si no solapar, si complementar, o que podemos compartir, y un poco poniendo de todos, pues, y todas, pues se consiguen cosas como la del pasado sábado, ¿no? Pues ya le diremos a Tony y compañía, Tony y Cía, Tony, Johnny y compañía, Johnny haciendo de policía, de lo más gracioso que he visto nunca. que se pongan a hacer ya lo siguiente. La siguiente, ¿no? Muy ¿Eh? bien, muy Bueno, bien. vamos allá, porque me has dicho que vienes con ganas de zurrarle a los USA, así que a ver por dónde te viertes hoy en A ver, por dónde me divierto, ¿no? tu discurso. A ver, USA, especial de elecciones intermedias. No tienen bastante con las normales, sino que en medio tiempo, en el descansillo, se montan. Vale. Bueno, lo primero de todo hay que decir es, seguro que alguno y alguna que nos escucha habitualmente habrá dicho, o no, otra vez el Sanedrín de Donald Trump y compañía, ¿no? Estoy del imperio hasta las narices, a mí que me importa lo que pasa en el imperio. Y no le faltaría en parte razón. Pero si, coincidiendo con la actualidad, puesto que hoy se celebran, hoy martes día 8, se celebran esas elecciones intermedias, que ahora explicaremos qué son. Si coincidiendo con la actualidad, pues hombre, alguna referencia había que hacer, porque este es un programa de análisis de la actualidad. A mí lo que más me interesaba y el por qué vamos a dedicar prácticamente el programa, si no completo casi, del día de hoy a hablar de estas elecciones, es porque más allá de Donald Trump, más allá de que sea la capital del imperio, más allá de la propaganda yanqui en un sentido o en otro, para conseguir mantener su hegemonía en el mundo como primera potencia, que todavía lo es, lo que interesa es que estas elecciones van a suponer un antes y un después en un gigantesco experimento de laboratorio social y político que se viene llevando a cabo pues desde la gran mentira, como así se denomina ya en Estados Unidos, la Big Lie de las elecciones presidenciales del año 2020, en donde Donald Trump ha mantenido hasta el día de hoy que le habían robado las elecciones, ¿no? Esto se considera o se llama, se denomina comúnmente en Estados Unidos como la Big Lie, la gran mentira, ¿no? La gran mentira de que le robaron las elecciones. Bueno, lo primero que hay que explicar
explicar es que estas elecciones intermedias, ¿a qué se vota? ¿Qué son? Mirar si son importantes desde el punto de vista de gobernabilidad de la primera potencia mundial y lo que se puede afectar a múltiples entornos que a su vez nos afectan a este rinconcito de las colonias yanquis, que es España, por poner un ejemplo, como pueden ir desde el precio del gas a la finalización o al cambio de estrategia en la guerra de Ucrania, con todo lo que ello representa, a cuestiones tales como, por ejemplo, la inflación galopante que sufrimos aquí y en otras partes del mundo, que en estas elecciones intermedias se van a definir los 435 escaños de la Cámara de Representantes, respecto de los cuales, tras las elecciones de 2020, tenía una mayoría exigua, pero mayoría al fin y al cabo, el Partido Demócrata de Joe Biden. Los miembros de la Cámara de Representantes, hay que decir, Manolo, lo que serían nuestros diputados, el equivalente al Congreso, tiene 435, como digo, y se reeligen cada 2 años por completo. Es decir, que el resultado de estas elecciones va a marcar si esa mayoría demócrata, aunque sea exigua, que salió de las elecciones presidenciales y a la Cámara de Representantes de 2020, se mantiene, o por el contrario se pierde, aunque de forma también exigua, o se pierde de paliza a favor de los republicanos. También se eligen 35 de los 100 escaños del Senado de los Estados Unidos, cuyos mandatos no son de 2 años, como los representantes en el Congreso, sino que son cada 6 años. Y también se van a escoger los gobernadores de 36 estados, es decir, más de la mitad de los estados, que son 51, 52 contando con el estado asociado de Puerto Rico, que podrían cambiar por completo el mapa político de los Estados Unidos. Con lo cual, como ves, Manolo, ya de entrada, estas elecciones intermedias, como ha sucedido en otras ocasiones, pueden dar un cambio de 180 grados a la dirección política en Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Son importantes o no? Dicen de todas maneras que a estas elecciones suele ir bastante poca gente. Si en las normales, entre comillas, votan entre el 50 y pico y el 60%, como mucho, en estas elecciones a veces no llega al 40% de la gente que suele acudir a votar. Sí, pero esto A pesar de lo decisivas que pueden ser, y en este caso aún más, los estadounidenses no se los toman muy en serio, ¿no? Bueno, vamos a decir que no se lo tomaban, porque estas elecciones son las elecciones de la polarización por excelencia. Y cuando he hablado del tremendo experimento social y político que se está viviendo de forma tan convulsa en Estados Unidos desde hace 2 años, es justamente porque de lo que suceda en estas elecciones y si se consuman algunas de las estrategias tan sucias que está jugando el Partido Republicano en manos o secuestrado ideológicamente por las líneas más extremas de los trumpistas, más que del propio Donald Trump, de los trumpistas, a lo que se conoce en Estados Unidos como MAGA. El movimiento MAGA es el movimiento Make America Great Again que creó Donald Trump para llegar a la presidencia en 2016. Pues si se consuma el éxito de estas estrategias, pues nos vamos a encontrar con que muy probablemente se van a implantar de manera generalizada también en las democracias europeas, porque lo que aquí está en juego, y habréis escuchado hablar reiteradamente a Joe Biden en los telediarios recientemente en campaña de que en estas elecciones estaba en peligro la democracia. Sin ir más lejos, desde el día de ayer tenéis en la portada de la web de Radio Clara un artículo mío hablando más despacio de lo que significa desde el punto de vista de deslegitimar el voto y las elecciones democráticas burguesas por la vía incluso de amenazas de golpe de Estado o de secesión, que de eso vamos a hablar un poquito después, pues como veis, tienen una trascendencia que sí puede suponer estas elecciones una participación mucho, mucho mayor. Y permítanme, Manolo, y es por eso que las he traído aquí hoy, y creo que es tan importante lo que suceda hoy, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, por lo que está en juego de socavar definitivamente los cimientos, por ejemplo, de que la mayoría sea la que decida con su voto, ¿no? Esto es algo que arranca de los rescoldos del
20 de noviembre, perdón, del 4 de noviembre de 2020, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que los resultados vieron como consecuencia la victoria de Joe Biden y del Partido Demócrata. Desde entonces ha habido toda una serie de estrategias que pasan incluso más allá del asalto al Capitolio que todos contemplamos atónitos en el mundo entero el 5 de enero de 2021, intentando interrumpir el traspaso pacífico de poderes, que es una norma básica de cualquier democracia representativa burguesa. Bueno, pues desde entonces, como digo, incluso superando ese momento crítico por el cual ha habido un goteo de condenas de mayor o menor calado a las personas que participaron. Todavía hay muchos, la mayoría de los procedimientos penales contra los que participaron en aquel asalto, literalmente asalto violento. Eso sí que es un asalto violento porque había armas por medio, entre las cosas. Todavía están por celebrarse o por concluir esos procesos penales, digo, y recientísimamente Donald Trump se ha descolgado diciendo que si le eligen presidente, él va a indultar a todos los condenados y va a sobreseer todas las causas, como si él fuera una especie de Dios que puede decidir por encima de los procesos penales, que se archiva, que no se archiva, etcétera, etcétera, muchos de los cuales sí que tienen competencia federal, porque ocurrieron en Washington, en la capital federal, en el Capitolio, pero, en fin, hay unas fiscalías, hay unos procedimientos, hay unos jueces, no todo lo tiene atado Donald Trump. Pero esto no es lo más importante. Lo que verdaderamente es revelador de las estrategias que a partir de la derrota que tuvo que asumir, al menos por la vía de los hechos, Donald Trump y sus seguidores del movimiento MAGA, es que han tratado de realizar y han estado, de hecho, efectuando toda una serie de reformas legales y de maniobras de toda clase, toda una serie de estrategias, conformando una hoja de ruta para evitar que, sobre todo en aquellos estados en donde el voto estuvo más reñido o en donde habían tenido tradicionalmente garantizado el voto, en particular algunos estados como Pensilvania o Georgia, lo perdieron, esto no se volviera a repetir. Y entonces, Manolo, yo voy a enumerar, voy a ir contando, desgranando en los próximos minutos algunas de las múltiples maniobras, no para dar ideas, pero sí para prevenirse contra la posibilidad de contagio, si les sale bien en las elecciones de hoy a los republicanos, que esas maniobras de juego sucio y de deslegitimación democrática en cuanto a la participación de los ciudadanos, pues pueda producirse incluso dentro de Europa. Ya hemos visto que algunas estrategias de juego sucio pues se contagiaron a Europa, por ejemplo, en el Brexit, se contagiaron a España, por ejemplo, en la aparición de opinadores y de distintos recorridos de fake news que se amplificaban unos a otros, de manera que se acababa imponiendo una especie de relato paralelo a la verdad, donde la verdad oficial no importaba nada, pero es que aunque fuera mentira la verdad oficial, tampoco estos fake news se corresponden con los hechos demostrables. Creo que por eso es tan conveniente que nos vacunemos, por aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar, con algunas de las maniobras que en estos 2 últimos años, hasta dar como resultado estas elecciones intermedias del día de hoy, el Partido Republicano, que es un partido en donde aquellos candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes o incluso a gobernador, que se han presentado por el Partido Republicano en las primarias y sosteniendo una posición, digamos, conservadora, clásica o tradicional, alejado del extremismo del movimiento MAGA, es decir, del trumpismo, pues han tenido que plegar su discurso para no perder sus posibilidades electorales o para poder mantener el cargo cuando se presentaban a la reelección frente al empuje de los electores fanatizados por los mensajes de Donald Trump, que luego veremos cómo se consigue esa fanatización, ¿no? Entonces, lo primero que casi desde el día siguiente en que se confirmó el nombramiento de Joe Biden, la proclamación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, prácticamente lo primero que hicieron algunos de los estados, puesto que la política y las regulaciones electorales, las leyes electorales
en Estados Unidos corresponden, son competencia de cada estado, de los 51 estados de la Unión, en aquellos estados donde su propia Cámara de Representantes estatal tenía mayoría republicana y el gobernador también era el signo republicano, lo primero que se empezó a hacer fue modificaciones por vía legal del censo electoral. ¿Cómo? Pues suprimiendo centros de votación en las barrios o poblaciones con mayoría negra o presumiblemente demócrata, según el resultado de las elecciones de 2020, para que de esta manera pues les resultara mucho más difícil desplazarse al centro electoral de su circunscripción y no pudieran emitir su voto. Y luego, en paralelo, sabiendo que el electorado demócrata es muy proclive al famoso voto por correo, que tantos disgustos le costó a la candidatura de Donald Trump en 2020, endureciendo de manera extrema hasta casi la eliminación los requisitos para poder acceder al derecho de voto por correo. Así, para empezar, tanto es la preocupación que tienen los demócratas que el propio Joe Biden, una de sus promesas de campaña ha sido: si nos reforzáis suficientemente en la Cámara de Representantes y en el Senado, aprobaremos una ley federal para que la regulación del proceso de censo electoral y de celebración y convocatoria de elecciones sea unificada y no dependa de cada estado. Fíjate, Manolo, hasta qué punto. Es decir, aquí ya estamos discutiendo quién puede votar y cómo. Realizando modificaciones legales directamente en perjuicio de sectores concretos de la población que sé que no me van a votar y que van a votar al partido contrario. ¿Qué te parece? Pues manipulación previa. Manipulación previa gravísima, vamos, porque Sí. esto significa eliminar de golpe a un montón de votantes posibles. Pero estas normativas y estas legislaciones las pueden hacer así por las buenas, o esto también puede significar que ahora tú haces eso porque has sido elegido y tienes mayoría, pero cuando vuelva yo lo deshago. Y así podemos estar toda la vida, porque estas cosas suena a eso que aquí se dice, entre comillas, acuerdos de Estado o No, conformidad no, con pues los como hay partidos. que recordar, Manolo, que Estados Unidos de América se llama Estados Unidos de América Sí, precisamente porque es un estado confederal, es sí, decir, una nación confederal compuesta por 51 estados distintos. sí, Y dentro de ese federalismo a la americana, las competencias de las leyes electorales y del proceso electoral son de cada estado. Pero es que es más, el Código Civil, la regulación del Código Civil, por ejemplo, familia, y una buena parte, una gran parte del Código Penal también es competencia exclusiva de cada Estado. sí. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque luego es verdad que se supone que hay una serie de instrumentos para tratar de armonizar los criterios entre los distintos estados en la materia que sea, a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tiene carácter federal, tiene que pasar un vericueto impresionante, un itinerario impresionante, un circuito gigante de tribunales superiores respecto de otros tribunales superiores, etcétera, etcétera, y esto lo que provoca es que, en definitiva, esto sea un reino de taifas que han aprovechado los republicanos para arreglar el censo a su modo, de manera que no se les repita las derrotas que sufrieron en estados clave, cosa que le costó la presidencia a Donald Trump. Así que lo pueden hacer, no solamente es que lo pueden hacer, es que lo han hecho. Y esto se va a ver en estas elecciones, que ya de entrada son amañadas. Por tanto, cuando hablamos de la big lie, es decir, de la gran mentira, es decir, de que Donald Trump le robaron las elecciones, aquí ya de entrada quienes llevan preparándose 2 años enteros para robar las elecciones son el Partido Republicano, secuestrado por el movimiento MAGA, el movimiento trumpista Make America Great Again. Pero hay muchas más estrategias. Otras de las estrategias que se ha puesto en marcha es la de aumentar terriblemente la presión personal contra los trabajadores electorales y contra los secretarios de Estado de los distintos estados, que son los que certifican los resultados de las elecciones en cada estado. ¿Cómo se hace esto? Pues recurriendo a la revelación de la identidad y hasta el domicilio personal, las circunstancias familiares de personajes clave, funcionarios clave dentro de la administración estatal, que no se plegaron a cambiar el resultado de las elecciones en 2020. Y vamos, ahí una vez se han revelado, o sea, se ha expuesto públicamente a los funcionarios que no se plegaron y a secretarios de Estado que no se plegaron
en las administraciones electorales de determinados estados a cambiar el resultado de las elecciones o anular los votos de determinadas circunscripciones en 2020, pues a continuación y acto seguido lo que ha venido ha sido multitud de amenazas de muerte, multitud de hackeo en redes sociales, amenazas contra familiares de eso personal, apartamiento de cargos públicos para retirarlos de su capacidad de decisión respecto al proceso de homologación de los resultados. Todo esto ha pasado, es decir, ha habido, por ejemplo, en el estado de Georgia, que fue uno de los más disputados en 2020, ha habido funcionarias de alto rango del propio estado, republicanas, que han tenido que irse del estado. Es decir, que han tenido que huir del estado ante la presión insufrible y pública sin que haya habido ningún coste específico para los acosadores. Claro, a esto se le une que en algunos estados se han inventado una figura novedosa para estas elecciones, que son los supervisores electorales. Como estamos diciendo todo el tiempo que los demócratas roban las elecciones, vamos a montar unos equipos, unos comités de supervisión de las electores, pero hay, amigo, en estados como Texas, por ejemplo, o como en Arizona, donde también fue muy reñida la votación del 2020, y de hecho los demócratas, no sé, recuerdo ya si la terminaron ganando o no la terminaron ganando contra todo pronóstico, en 2020, pues existen unas leyes de permiso de armas que, con autorización de uno de los recientes fallos polémicos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con mayoría conservadora 6-3, de los cuales 6 de los 6 conservadores, al menos 3 han sido nombrados directamente por Donald Trump, pues ese Tribunal Supremo ha permitido no solamente el uso de armas por la calle, sino, o sea, el uso de armas, no, perdón, el porte de armas por la calle, sino además poder llevarlo a cabo sin ninguna clase de explicación. Es decir, no te puede parar la policía por la calle porque lleves un Colt al cinto o lleves una escopeta en la furgoneta y pedirte para qué la llevas. Como en el antiguo oeste, vamos. Como en el antiguo oeste. Ahora imagínate en unas elecciones en un condado, en una circunscripción en Texas, que hay un resultado apretado y uno de esos supervisores está allí con armas, armado. Y se monta una discusión entre los interventores de las mesas, el presidente de las mesas y el resto de trabajadores electorales, sobre si determinados votos deben ser anulados o no deben ser anulados. Imagínate la presión de esa discusión cuando tienes a 2 tíos o 3 tíos armados hasta las cejas en pleno centro electoral. Pues esto va a pasar, Manolo. Parece que estoy contando un chiste del lejano oeste o haciendo una parodia. No es ninguna parodia, es real. Esto va a pasar esta noche cuando empiecen el recuento. ¿Pero crees que van a llegar a tanto, que se puede llegar a tanto? No sé si habrá un incidente, si habrá incidentes o no habrá incidentes, porque el asunto está calentito. Eso y se claro, puede esperar, digo yo, en la peor de las circunstancias, condiciones, situación. No, pero vamos a ver, ¿quién es el guapo que normal. como interventor se pone a discutir con 3 tíos mirándote con mala cara y armas hasta las cejas? ¿Entiendes? No hace falta que la presión acabe en tiros. La presión ya existe por el hecho de tener gente armada de la posición más radical dentro de uno de los partidos que se candidata. Y la gente puede estar armada dentro de los colegios electorales, digamos, del lugar de votación. En principio, con el fallo del Tribunal Supremo, posible podría ser. Que lo vayan a hacer o no, está por verse. ¿Dónde lo harán o no lo harán? Pues yo qué sé, chico. Luego veremos si se acaba pasando o no. Pero la mera posibilidad de que esto pueda darse, no porque acabe en un incidente luctuoso, es decir, con muertos o con heridos o con tiros, sino la mera posibilidad de que determinados supervisores en determinados condados donde se crean más impunes, a lo mejor no en las grandes ciudades, puedan simplemente hacer actos de presencia armados, ya supone una intimidación a los votantes, a los trabajadores electorales y a todo el mundo. Eso creo que no admite ninguna discusión. Pero es más, yo me quiero entretener. Hay una gran polémica en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo sobre el papel de lo que allí llaman la Big Tech. La Big Tech son las grandes corporaciones de redes sociales.
que ha saltado, de hecho, a primera página nuevamente a raíz de la adquisición por el multimillonario excéntrico Elon Musk de una de esas redes sociales, que es Twitter. Esto es una noticia muy reciente, pero es solamente la punta de un iceberg gigante que hay sobre el tema de las redes sociales. Es sabido cómo la manipulación a través de las redes sociales permitió pues decantar la balanza, sobre todo, más que a nivel global, sí en resultados concretos, en lugares o estados de mucha fricción, de mucho empate electoral previo en las elecciones de 2016. Recordamos también todo lo que se vertió por vía de fake news en relación a, pues, que si Hillary Clinton, el famoso Pizzagate, ¿no? En donde se reunían los demócratas para comerse niños vivos y los famosos cables o los correos electrónicos de Hillary Clinton con los rusos, etcétera, etcétera. Si había, que si el hijo de Biden había tenido trapos sucios en Ucrania y que Estados Unidos le habría pedido a Zelensky que revelara en qué habían consistido, a Zelensky antes de la guerra actual de ahora con Rusia, que revelara si qué había habido de componenda o qué había pedido el hijo de Joe Biden como trato de favor en Ucrania, ¿no? Yo creo que esto más o menos lo podemos recordar. Bueno, pero es que, aunque es verdad que justamente a raíz de lo que pasó en las elecciones del 2020, hubo un incremento muy importante de políticas de seguridad en materia de fake news en las llamadas Big Tech, en las grandes compañías dueñas de redes sociales. Estoy pensando en Meta, que es la dueña de Facebook e Instagram. Estoy pensando en Google, que es la dueña de YouTube, por ejemplo. Incluso en TikTok se implementó también, el propio Twitter tuvo que implementar hasta el punto de sacar a Donald Trump prácticamente al día siguiente de las elecciones, ¿no? Cuando seguía diciendo que le habían robado las elecciones y era mentira, ¿no? De sus redes sociales. Una de las preparativos que han estado llevando a cabo durante estos 2 años el movimiento trumpista ha sido precisamente la creación y desarrollo, porque claro, con tantos recursos económicos, tanto poder, tanta influencia que tienen, pues se lo pueden permitir. Pues entonces lo que han ido haciendo es ir desarrollando redes, lo que llaman allí las redes sociales alternativas. Las redes sociales alternativas son alternativas no porque tengan una ideología alternativa al poder, sino porque de alguna manera son las redes que funcionan en un plano distinto que las grandes redes, lo que llaman la Big Tech, que acabo de mencionar, Facebook y todas estas, ¿no? Redes como la más famosa de ellas, la fundada por el propio Donald Trump, Truth Social, pero hay otras muchas, como Rumble, Getter, Gab, MeWe, un montón de redes que nosotros aquí no conocemos, no tienen trascendencia y que, unidas a la proliferación de podcasts, a la proliferación de sistemas de mensajería instantáneo. Aquí nosotros solamente conocemos WhatsApp y si acaso algunos Telegram, pero en Estados Unidos funcionan muchas otras. Está Kik, están, bueno, Reddit, hay otra serie de plataformas, Snapchat, hay otra serie de plataformas y redes de mensajería instantánea en donde, por mucho que tú entonces implementes políticas de control de fake news en política en las grandes redes sociales, eso no cubre todo el mar. No, es como ponerle puertas al campo. ¿Por qué? Porque ya se han encargado de implementar durante estos 2 años un montón de cauces de suministro y de redifusión permanente de esas fake news que ya no tienen acceso a esas grandes redes sociales, pero que consiguen colarse a través de otras redes sociales, a través de influencers en el propio YouTube, pese a todo, a través de influencers en los podcasts o periodistas en la Fox News y otros canales de televisión proclives, a los que sí, finalmente acaba habiendo condenas en los tribunales. Ha habido uno muy reciente a un personaje que se había forrado a base de decir mentiras, pidiendo donaciones para supuestamente uno de los objetivos trumpistas y que luego realmente, pues como suele pasar en estos casos, al estilo telepredicador, pues se acabó quedando con la pasta, ¿no? Y lo han condenado, pero claro, lo han condenado después de difamar a un montón de gente
y después de bastantes años. Y como suele pasar, mientras tanto el relato está ganado. ¿Esto por qué es importante? Porque consigue ganar el relato. Estas estrategias permiten ganar el relato porque van de la mano de la deslegitimación, no solamente de la maquinaria electoral norteamericana, de la administración electoral norteamericana. Y esto encaja directamente con una gran mentira que ha sido uno de los grandes caballos de batalla desde las vísperas mismas de las elecciones de 2020, que es el asunto de la deslegitimación del voto por correo. Pero no solamente el voto por correo. Te decía antes este presentador de la Fox que finalmente ha sido condenado sobre todo por calumniar sin ninguna prueba durante años a la empresa que se dedicaba a recontar los votos, que tenía las máquinas que recontaban los votos. Ajá. Entonces, claro, esto no es por casualidad, es decir, estos no tiran fake news por tirarlas, las tiran con un objetivo claro de deslegitimar en una campaña global de deslegitimación de todo el sistema electoral norteamericano. No te fíes, claro, te van a decir. No te fíes del voto por correo, no te fíes del que cuenta los votos, los demócratas son unos ladrones, ellos han robado las elecciones de 2020, intentan volver a robar, Donald Trump ha vuelto a cargar con esto mismo y otros candidatos republicanos del sector MAGA al Senado en estas últimas semanas han estado cargando insistentemente contra el voto por correo, echando basura sobre basura sobre la posibilidad de que el voto por correo es un voto que no te puedes fiar, que no se puede recontar, que quien lo cuenta, que lo recuenta, pese a que hay que recordar que en sitios donde el voto estuvo muy reñido, como por ejemplo el estado de Georgia, que acabó perdiendo Donald Trump y el Partido Republicano contra todo pronóstico, llegó a haber hasta 3 recuentos adicionales al conteo automático, es decir, el de las máquinas. Hasta 3 recuentos distintos. La mayoría de ellos manuales se volvieron a hacer después del conteo que hacen las máquinas. ¿Por qué es tan importante entonces esta estrategia que va unida a otras? El caso más sangrante, es decir, a otras que lo que tratan es de expulsar directamente a segmentos de la población de sus derechos civiles. El caso más escandaloso, y también es un caso que lleva saltando incluso a la prensa española, aunque hay que rebuscarlo desde el pasado mes de agosto, es el caso de la principal población del estado sureño, racista, esclavista, el estado de Mississippi, una población que se llama Jackson, es la ciudad más poblada de ese estado, tiene unos 180.000 habitantes y la mayor parte de su población es negra, es afroamericana. Bueno, pues esta población se la dejó sin agua. ¿Para? Que se la dejó sin agua para nada, o sea, no tiene suministro de agua. Porque sí. Porque sí, no. Porque hubo unas inundaciones, esas inundaciones provocaron que tuviera que haber una serie de cortes de suministro, porque era agua descontrolada, cortes de suministro. Los cortes de suministro se repusieron, por supuesto, inmediatamente a las zonas residenciales controladas por blancos en el centro de la ciudad, las poblaciones más alejadas del centro. Estamos en noviembre y siguen sin agua. Y siguen sin agua, es una de las ciudades con mayor tasa de delitos, de delitos, de crímenes y de muertes por arma de fuego, para la tasa de población que tiene, quiero decir. Y lo que se ha declarado por el gobernador republicano de Mississippi es que se va a incrementar en no sé cuánto número el refuerzo de policías, pero solo 20 para proteger los centros administrativos y los lugares de residencia de funcionarios, legisladores y gobernadores. Es decir, su camarilla, su aristocracia dentro del Estado. A los demás que les den. Es decir, si muere, pues mira, estás muerto. Entonces, este tipo de vuelta a la segregación es algo que ya se está viendo en ciertos estados, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, por parte del sector republicano más ultra. En
Texas acabamos de ver constantemente, y no solo Texas, Florida, que es un estado también muy conservador tradicionalmente, aunque tiene una parte demócrata muy importante en la zona del norte de Miami, pero en general suele votar conservador. Acabamos de ver las campañas de reenvío de migrantes. ¿A qué te suena eso? Reenvío de inmigrantes es, cojo, fleto unos autobuses prometiéndole a los migrantes que he recibido por la frontera con México y diciendo que les voy a pagar el autobús y que les voy a mandar a los estados demócratas, donde allí van a tener un puesto de trabajo asegurado y mejores condiciones de vida. Cuando llegan allí no tienen nada, porque nadie ha pedido permiso. Los has engañado, los has metido en un autobús y cuando han llegado a Nueva York, cuando han llegado a, qué sé yo, a Florida o han llegado a Boston, Massachusetts o a cualquier otro sitio más o menos liberal, pues se han encontrado con que allí tienen, ahora mismo en Nueva York, por ejemplo, que son los sitios más grandes y más simbólicos, tienen ahora mismo toda la red de acogida totalmente saturada por los continuos autobuses que, burlando toda clase no solamente de ética o de moral, sino utilizando como proyectiles a los migrantes, se están lanzando de forma permanente para fortificar un discurso que es el discurso de la criminalización de la migración, en el que también Donald Trump en las últimas horas se ha vuelto a cargar con dureza, prometiendo que terminará de construir el muro que dejó a medio construir en 2020, el muro de separación con México. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia que para su electorado más fanatizado del MAGA, del movimiento trumpista, pues da réditos. Pero, claro, dices, bueno, esto de los migrantes, la criminalización de los migrantes, el discurso, ¿a ti qué te suena? Porque, vamos a ver, eso es Estados Unidos. No, perdona. ¿Y tú en España no has oído eso de si tanto os gustan los migrantes, por qué no llevas una casa? ¿No lo hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y lo que está sucediendo ahora mismo en Italia, ¿no? Que están impidiendo o desembarcando emigrantes de modo selectivo y otros dejándolos indefinidamente. Bueno, de modo selectivo no, están desembarcando a los menores de Los que edad, están a los demás fuera. más conflictivos, más difícil, más bueno, Claro, los que tienen claro, riesgo de algún tipo. Bien, claro. Fíjate, dime, Manolo, dime. no, que estaba pensando, porque estoy viendo el tiempo y la hora, que podíamos rematar de alguna manera si queremos ir a otro tema. Porque Bueno, creo, porque voy a rematar, voy a hacerme un pequeño remate a portería, porque claro, hemos dicho el jugar como muñecos de pim pam pum con los migrantes, con la situación de los migrantes. Luego volveré a ella en el remate, pero me faltaba otro elemento más que también nos sobra de toda la preparación, que como ves es un cuadro completo de experimentación, de laboratorio social, el que vienen preparando para estas elecciones los republicanos desde que perdieron las elecciones con Donald Trump a la cabeza en 2020. ¿Tú crees que lo están preparando los republicanos como partido o es una cosa del trumpismo No. detrás? Vamos a ver. No es una cosa del trumpismo, es que ahora mismo el Partido Republicano está secuestrado por el trumpismo. ¿Y cómo está secuestrado por el trumpismo? ¿Le han puesto una pistola en la cabeza? No. Le han puesto una movilización feroz a los candidatos republicanos tradicionales que se presentaban a primarias para o te sumas a lo que está pidiendo nuestro movimiento y a nuestras reivindicaciones y a nuestro ideario, o te presentamos otro candidato trumpista y votamos todos por el candidato trumpista. Y entonces los que ya se presentaban a la reelección, aunque hubieran sido en su momento republicanos, conservadores clásicos, por decirlo de esta manera, no les ha quedado más remedio que o apartarse de la carrera electoral o enfrentarse en la carrera electoral contra el candidato trumpista en primarias y perder, o modificar, modular el discurso y decir sí, buena, y lo que vosotros digáis, porque es que si no, sé que el sillón, mi cargo, lo tengo en peligro. Y las pierdo en las primarias. Así es como ha ido secuestrando el Partido Republicano y tiene secuestrado el Partido Republicano el movimiento MAGA, el movimiento trumpista. Pero decía Manolo, por rematar, por ir rematando, que faltaba un factor más de preparación, que son las masacres supremacistas.
hemos visto Una- las masacres Vale, supremacistas sí. desde que perdió Donald Trump las elecciones. Ha sido un fin de semana así y otro también, una masacre detrás de otra. Con un incremento en el uso de armas, de las cuales algunas de las masacres no están vinculadas con ataques supremacistas, sino más bien con la situación de alienación en la que sobre todo los chicos jóvenes viven en los Estados Unidos, chicos jóvenes blancos por regla general, que son los famosos ataques casi suicidas a los colegios e institutos. Pero es que en paralelo ha habido multitud, no uno, multitud de atentados con signo claramente supremacista, de que el último conocido es el de Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, en su casa, por alguien que directamente iba buscando la cabeza de Nancy Pelosi, que no se encontraba en el lugar, ¿no? Sí. Esto, es decir, la sensación de generar miedo, la sensación, la estrategia de decir, es que o sale lo que nosotros decimos, o esto es como es un gobierno ilegítimo, porque nos robasteis las elecciones. ¿A qué nos suena aquí en España lo del gobierno Sí, ilegítimo? Lo sí. contaba con más detalle esta parte en la página web de Radio Claro, en el artículo ese que podéis buscar ahí. Definitivamente aquí la vamos a liar gorda, gordísima. Tan gordísima que, claro, todo esto sería imposible de haber llevado a cabo, todo lo que he contado, si no fuera por la extensión de fake news grandísimas, como el precio de la gasolina. La mayoría de la población de Estados Unidos cree que el precio de la gasolina está disparado, pero es que hace 2 semanas estaba en uno de sus precios más bajos, pese a que Arabia Saudí ya se ha encargado de mandar un guiño evidente a Donald Trump diciendo queremos que sea Donald Trump el que se haya elegido, cuando hizo la subida, el recorte en la producción de petróleo, con lo que significaba eso de incremento de precio. Pero aún así estaba en unos precios ínfimos. Bueno, pues desde hace 8 días ha subido exorbitantemente. ¿Por qué crees que ha subido, Manolo, exorbitantemente el precio de la gasolina en los últimos 8 días? Pues porque aunque el coste es el coste de adquisición del mes de septiembre, porque eso se compra, lo que vendes de gasolina hoy lo has comprado hace 2 meses, Sí. y eran unos precios bastante baratos, la cuestión está en que ese precio de la gasolina lo han subido artificialmente porque las petroleras desean fervientemente que gane Donald Trump, porque les permitiría continuar con las explotaciones en territorios naturales protegidos, por ejemplo en Alaska y en otros lugares, cuyo placer les dio Donald Trump y les quitó Joe Biden, por poner un ejemplo. ¿Qué más ejemplos? El desempleo. Fíjate, Manolo, la gente cree en Estados Unidos que el desempleo está disparado cuando resulta que en 2020 con Donald Trump estaba en un 14,7 y ahora mismo en 2022, los 8 meses que llevamos, el promedio es de solo un 3,7. Y sin embargo se lo creen. Se creen la campaña contra el tema del aborto, cuando sin embargo les destapan un escándalo sonadísimo allí en Estados Unidos, el del senador por Georgia Herschel Walker, al que le pillaron con el carrito del helado que había pagado abortos a amantes que había tenido. Y aún así han encontrado todo tipo de infundios y de mentiras para justificar que eso no supone una contradicción con que hay que restringir o eliminar el aborto. La criminalización de migrantes, esto es una invasión. ¿Cómo que es una invasión? En el último año, 2 millones de interceptados por la Policía de Fronteras de Joe Biden. 2 millones de interceptados. La división de familias y la devolución en caliente, que se puso en práctica con Donald Trump y que ya de hecho existía con Obama, se ha seguido manteniendo actualmente con Joe Biden. Como ves, Manolo, todo esto pues, puede conducir a que, de entrada, con la constante evasiva de muchos candidatos republicanos cuando eran preguntados en estas elecciones sobre que efectivamente no se atrevían a decir si acatarían los resultados en caso de perder, nos podemos encontrar, y para eso han estado preparando el terreno, para un resultado no solamente incierto. O ganan de mucha ventaja los republicanos, o en aquellos lugares donde la mayoría pueda estar reñida y donde incluso puedan haber perdido por no demasiado margen de votos. Y también, por último, que eso pueda significar un vuelco en la Cámara de Representantes
o en el Senado en cuanto a la pérdida de mayorías, como actualmente hay ahora mismo, esto lo que puede significar es que tenemos elecciones para rato y que esta estrategia de deslegitimación del voto puede llegar mucho más lejos de los resultados del día 8 de noviembre, ¿no? Así las cosas, por tanto, los resultados finales de todo esto no se van a conocer mañana miércoles, porque va a haber impugnaciones, como ya sucedieron durante semanas, muy probablemente, sobre todo si los resultados son reñidos, y no dan la razón a las encuestas que dicen que los republicanos van a ganar por abrumadora mayoría. Entre otras cosas, por una mucho mayor movilización del voto republicano que del voto demócrata, que está en parte relativamente desencantado y que tradicionalmente no se moviliza tanto en estas elecciones intermedias. Recordemos que gran parte del electorado de Joe Biden tuvo que ver con la capacidad de aglutinar el voto anti-Trump en el año 2020, algo que puede ser que ahora no hayan tenido la capacidad de convencer a sus potenciales votantes de que es necesario, incluso más que entonces, la movilización de un voto nuevamente anti-Trump, justamente ahora que en las últimas horas antes de las elecciones Trump ya ha estado definitivamente deslizando la probabilidad casi segura, yo creo que está esperando conocer los resultados de estas elecciones de hoy martes, de su presentación en la candidatura de 2024, ¿no? Claro, dicho esto, los incógnitas que se abren de ahora en adelante, y con esto ya acabo esta parte, este especial que le estamos dedicando a estas elecciones y por qué son tan importantes, las incógnitas que se abren son enormes. Manolo, el 43% de la población de los Estados Unidos cree que va a haber una guerra civil en Estados Unidos en menos de una década. En menos de una década. El 43%, ¿cómo se te queda el cuerpo? Me resulta difícil de creer, ¿no? Pero con la capacidad. Pero no en el sentido de una guerra civil como en la que vivieron en el siglo XIX, porque no empezaría por ahí, sino porque la división que se constata en el plano ya directamente ideológico y de intolerancia y de fanatismo se plasma incluso territorial, geográficamente en Estados Unidos. Es decir, por un lado están los estados del sur, los que formaron en su día la Confederación Esclavista, y los países los estados del Medio Oeste. Y por otro lado están las costas. Las costas son liberales, son demócratas y de alguna manera tienes un país partido en tres, entre franjas, la franja sur y la franja del medio, que sería muy conservadora y muy fanática religiosa e intolerante, muy maga, en definitiva, Make America Great Again. Y luego están, con excepciones, las costas, que son las más pobladas, que son la del este y la del oeste, de Nueva York y Los Ángeles en la costa, como grandes polos que son principalmente demócratas. Hay un gran caballo de Troya ahí, que es el estado de Texas, por el que se piensa que efectivamente tienen la capacidad económica y una historia y una cultura que le hacen ser, llegado el caso de que el enconamiento entre el gobierno federal y los estados llegara a tal punto que hubiera un verdadero enfrentamiento institucional, más que militar, por tanto no sería una guerra militar, sería una guerra, por ejemplo, que imagínate que el estado de Texas declarara negarse a pagar los impuestos al Tesoro de los Estados Unidos. Pues eso es una insumisión como un camión. Porque claro, ¿qué define un país? Un Estado lo define a quién pagan los impuestos y de quién es el ejército que tienes en tu tierra, en tu terreno. Entonces, no pagar los impuestos sería una declaración oficial de guerra, entre comillas, que probablemente no se sofocaría por la vía militar, sino que se trataría de sofocar por la vía institucional, pero que podría sumar a muchos otros candidatos en ese comienzo paulatino de la desintegración, en definitiva, que es lo que supondría esa eventual segunda guerra civil de los Estados Unidos. Todo esto puede ser política ficción, pero es muy realista. Y como es tan realista, vamos a ver qué escenarios salen de las elecciones de este día 8 y vamos a ver cuánto de lo que política de tierra quemada y de juego sucio han practicado los republicanos les ha servido, si les ha sido eficaz, o si por el contrario el pueblo norteamericano les ha dado una respuesta contundente y por tanto si resulta autorizada por la realidad de los hechos esta política de juego sucio de los republicanos y esa política de juego sucio
acaba exportándose a Europa, lo cual es perfectamente posible porque ya hemos visto que con matizaciones, pero ahí tenemos a Giorgia Meloni en Italia, ya tenemos el juego de los Tories en el Reino Unido, después del Brexit, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por eso era tan importante y hay que estar tan atento a lo que, entiendo yo, suceda en las elecciones intermedias de hoy. Bien, pues a esperar los resultados. Como tú dices, no serán inmediatos porque el recuento y después las impugnaciones y todo lo que nos tiene acostumbrados. 3 minutos, Carlos, 3 minutos para... Pues tú lo sabes casi mejor que yo, así que cuéntalo tú. Bueno, yo sé, hombre, si lo tengo, cuento yo, lo cuento en un minuto. No, Eh, no, pues, claro, pues cuéntalo, cuenta en un minuto qué ha pasado con las periodistas del Salto que estaban cubriendo el evento que ha dado, bueno, que sucedió en el Museo del Prado el fin de semana pasado. Bueno, pues ya está contado. Es decir, dos activistas se pegaron, literalmente, pegaron sus manos con una cola especial al marco de la maja De de, las majas, la de vestida y la, la vestida desnuda de Goya. sí, y pintaron en la pared más 1,5 grados, es decir, una referencia ya a lo que lleva la temperatura en nuestro planeta que ha subido, o la temperatura media que ha subido ya en el planeta. Estaba la acción cubierta por dos periodistas del diario El Salto, una reportera gráfica, es decir, que estaba grabando y haciendo fotografías, y otra que estaba tomando notas y cubriendo la información, que ha sido la que después en el propio diario El Salto relata todo lo que allí sucedió y los motivos de esa acción, que está englobada en una acción, en una serie de acciones que se están haciendo alrededor de todo el mundo, Claro. el mundo. En otros sitios también se ha hecho algo similar o parecido, y ya recordamos ya acciones anteriores en otros museos con los cuadros de Van Gogh, y creo que el otro fue, no Sí, sé, ha habido varios porque era un Monet esto, o lo que fuera, sí, o lo- esto venía a colación a una campaña para calentar la opinión pública en relación a la o- inauguración de la COP27, es decir, la cumbre por el clima a nivel mundial, a nivel planetario, que empezaba hoy en Egipto, hoy no, ayer en Egipto, ayer empezaba en Egipto, ayer lunes, sí. y Ahí que estaba Sánchez tirándose el moco con que ha pactado con Macky Sall, nada menos, el presidente de Senegal, un programa de prevención de sequías y tal, a ver si se le suman. Bueno, la COP27, claro, suena chiste, porque para empezar, no está Rusia, no está China y no está la India, India, que son 3 de los 4 países más contaminantes del mundo. El otro es Estados Unidos, que tampoco está, pero bueno, sí está con delegación, y Joe Biden llegará el viernes. Al final, ya cuando hayan prácticamente para cerrar y hacerse la foto, pues ya nos da una idea de que vamos mal. No, lo siguiente, sí. ha dicho ayer Antonio Guterres al presidente de la ONU, al inaugurar la sesión, ¿no? Pues vamos pisando directamente el acelerador hacia el infierno, ¿no? Solo que con una injusticia climática brutal, porque hay países que lo van a pagar, lo están pagando ya mucho más caro que otros, siendo mucho menos contaminantes que otros, ¿no? El caso de Pakistán es el caso más obvio, las inundaciones que hubo, ¿no? Lo que está Pero claro es que no podemos hablar ya de que viene el cambio climático, sino que estamos ya sumergidos en pleno eh, cambio climático. Ya eh, estamos notando las consecuencias, como tú dices, algunos países y algunas poblaciones y algunas gentes mucho más que otras, obviamente los más sí, favorecidos a todos los niveles, y que para mí la demostración de que las cumbres sobre el cambio climático no han servido prácticamente para casi nada, alguna moderación, grandes discursos, propuestas de, promesas de, vamos hacia allá, pero la realidad es que 1,5 grados ya de aumento de la temperatura global es demasiado, y si bueno, seguimos... vamos por 1,2 ya. O sea, quiere decir, y estaba calculado que no podíamos pasar en 2100 del 1,5 y ya vamos por 1,2, estamos en 2022, imagínate. Pero bueno, ese no era realmente hablar de cambio climático, por supuesto, es un súper sino debate. de libertad Pero de... no tenemos tiempo, sino que hablábamos de libertad de información y sobre todo de la selección de la acción directa. Es decir, a mí lo que más me interesaba, porque ha generado muchísima polémica, esas acciones directas que consisten en atentar de forma simbólica e inofensiva contra obras de arte reconocidas de talla mundial en museos.
Mm. Y esto, pues la verdad es que a la hora de elegir una acción directa, simbólica, pues ha planteado como mínimo mucha perplejidad en muchos que podemos comulgar con el activismo en contra del cambio climático, en la medida en la que, como ocurrió, por ejemplo, con Femen en materia activista, al final se acaba hablando mucho más de la acción en sí que de la reivindicación que está detrás de la acción. ¿Para qué? Para ridiculizarla, porque no parece guardar una conexión, dado que estamos hablando de acciones simbólicas, no parece guardar una conexión directa el atacar, a los museos o atacar la cultura o atacar el arte, aunque sea, repito, de forma inofensiva, cuando lo que tú estás reclamando es protesta contra el cambio climático. Es verdad que los que han decidido este tipo de acciones dicen, ya, pero es que nosotros hemos cortado la Gran Vía, hemos hecho otro tipo de acciones y no nos han hecho ni caso. Y mira cómo ahora sí nos hacen caso. Y dices, sí, ya, pero si el que te hagan caso sirve solo para poner en primer plano, que fíjate qué locas estas que tiran salsa de tomate encima de una obra con un cristal, que total, ¿eso para qué sirve? En lugar de hablar de lo importante que es que llevamos 1,2, habrá que preguntarse si realmente esas acciones, ese simbolismo es eficaz o no es eficaz, porque al final acabas convirtiendo, por lo que suele decir, al periodista en noticia en vez de los hechos que verdaderamente deberían ser la noticia. Yo no sé quién ha decidido realmente, porque esto es evidentemente una estrategia, una campaña internacional, yo no sé quién ha decidido poner en la diana a los museos y a las obras de arte a nivel mundial. Lo que sí sé es que no han conseguido, en mi opinión, al menos, y lo dejo ahí porque no tenemos tiempo para más, seguramente los oyentes del Jure Directe ahora tendrán la oportunidad de contar su posición, pero yo creo que no consiguen en absoluto el objetivo que pretendían y al contrario casi que lo ridiculizan. Ya están estas montando el lío, montando el pollo total, ¿para qué? Si las obras de arte van a seguir estando ahí igual, ¿y por qué no se van a montar el número, qué sé yo, en la sede central de un banco importante o en el edificio de la Bolsa de Valores, que por lo menos tendría una implicación mucho más clara respecto del por qué no se está atacando de verdad la crisis del cambio climático. Pero este tipo de excentricidades, como muchos la han acabado calificando, a mí personalmente me hace dudar a veces de que buscamos la espectacularización, porque es que antes no me han hecho casito y voy a hacer una movida tan gorda que a los medios no les quede. Y al final dices, bueno, vamos a ver, ¿cuál era el objetivo? Que los medios te hagan caso, sí, pero ¿para qué? Si no es para lo que verdaderamente era importante, a mí, que salgas en televisión 2 minutos o 20 y que luego salgas difusionado en toda otra clase de medios y seas carne de meme y te viralices, ¿de qué me sirve la viralización? Si la viralización, ¿qué ha sido? Ya están las veganas, ya está, ha sido la ridiculización. ¿Para qué ha servido la viralización? Para la ridiculización. Y eso creo es un error en el que la acción directa tal vez no debería o debería por lo menos intentar caer. Que van a criticar, siempre van a criticar. Que van a ridiculizar, siempre van a ridiculizar. Es evidente, pero no les demos encima pie. Yo soy de la opinión, por lo menos, y con esto acabo, y lo dejo ahí, los oyentes tendrán otra seguro, de que este tipo de acciones, cuando no está bien anudado el tipo de acción que se hace, contra qué lo haces y la reivindicación principal por la cual estás haciendo ese tipo de acción directa, sirven de muy poco. Por ese motivo es que quería contar, aunque fuera en este final, en esta propina extra, traer a colación y que nos preguntáramos cómo planificamos las acciones directas y para qué realmente sirven en esta sociedad del espectáculo y del circo en el que vivimos, del circo mediático en el que vivimos. Bien, pues reflexión queda ahí. Nos despedimos, Carlos, porque ya se nos ha ido Nos el tiempo. hemos pasado como siempre. Sí, Bueno, pues nada, será hasta la semana que viene entonces. vale. Hasta luego. Salud a todas y a todos. Y Tony, a ver si repiten lo del sábado pasado. Bien, espera que no vayamos también del vídeo, porque si no, nos alargamos. Pues sí.